Bienvenidos a Ecos del Abismo. Las caminatas nocturnas nunca me habían dado miedo. De hecho, las prefería. La quietud del bosque y la sensación de estar solo en la naturaleza siempre me habían relajado. Hasta aquella noche. Ahora, cada vez que veo el atardecer en medio de un sendero, recuerdo lo que ocurrió en esa cueva. Una caminata que parecía normal terminó convirtiéndose en una pesadilla que no puedo olvidar. Había salido con unos amigos a explorar un parque natural bastante remoto. El plan era simple: caminar hasta una pequeña cueva en la montaña y regresar antes de que oscureciera. Sin embargo, como suele pasar, subestimamos el tiempo, y para cuando llegamos a la cueva, la noche ya estaba cayendo. Decidimos explorarla de todos modos. Pensamos que sería emocionante. Nunca imaginamos lo que encontraríamos en su interior. Al principio, la cueva parecía normal, nada fuera de lo común. Solo una pequeña entrada rodeada por árboles y rocas. Nuestros teléfonos apenas tenían señal, pero no nos importaba. Sacamos las linternas y empezamos a adentrarnos, riendo y bromeando. Era la típica caminata entre amigos, hasta que llegamos a una bifurcación en la cueva. Había dos caminos, y ambos parecían igual de oscuros y profundos. Decidimos dividirnos en dos grupos para explorar cada lado. Me quedé con mi amigo Jorge, mientras que los demás tomaron el otro camino. Nos separamos, prometiendo encontrarnos de nuevo en unos minutos. La cueva era más profunda de lo que pensábamos. A medida que avanzábamos, el eco de nuestros pasos resonaba en las paredes, creando un extraño sonido repetitivo, casi hipnótico. Después de unos minutos de caminata, Jorge y yo empezamos a notar algo raro. Los ecos no coincidían con nuestros pasos. Había algo más, como un sonido distante que no podía identificar. Nos detuvimos, esperando escuchar a nuestros amigos en el otro camino, pero no hubo respuesta. En lugar de eso, oímos algo más. Un eco profundo, como un susurro que rebotaba en las paredes de la cueva, pero que no provenía de nosotros. Jorge intentó llamarlos, pero su voz se perdió en el eco interminable. El susurro continuaba, más claro ahora, como si viniera desde lo más profundo de la cueva. Comenzamos a sentirnos incómodos. Decidimos dar media vuelta y volver al punto donde nos habíamos separado. Pero entonces, escuchamos pasos. Al principio pensé que eran nuestros amigos, pero los pasos sonaban diferentes. Eran más rápidos, como si algo estuviera corriendo hacia nosotros. Encendimos las linternas, enfocando hacia el túnel oscuro de donde provenían los sonidos, pero no vimos nada. Los pasos se detuvieron, y el susurro se volvió más fuerte, como si estuviera justo al lado nuestro, aunque no podíamos ver de dónde venía. El aire se volvió denso, y de repente, el frío nos envolvió. Algo no estaba bien. Podíamos sentirlo, aunque no lo veíamos. Era como si la cueva estuviera viva, respirando junto a nosotros. En ese momento, sentí una mano fría en mi hombro. Me giré bruscamente, pensando que Jorge me había tocado, pero él estaba a varios metros de distancia, con una expresión de terror en su rostro. «¿Qué pasa?», le pregunté, pero no respondió. Solo señalaba hacia el túnel. Miré hacia donde él apuntaba, y allí lo vi. Una figura oscura, agazapada al fondo del túnel, observándonos en silencio. No tenía rostro, solo una silueta, pero sabíamos que estaba mirándonos. No esperamos un segundo más. Corrimos de vuelta hacia la entrada, tropezando con las rocas, mientras el eco de nuestros propios pasos retumbaba por toda la cueva. El susurro seguía persiguiéndonos, más fuerte, como si algo estuviera justo detrás de nosotros, siguiéndonos. Sabíamos que esa cosa estaba cerca, pero no podíamos ver nada más allá de nuestras linternas. Finalmente, llegamos al punto de encuentro, pero nuestros amigos no estaban allí. Grité sus nombres, pero lo único que recibimos fue silencio. El eco de nuestros gritos se desvaneció rápidamente, como si la cueva misma se los hubiera tragado. No sabíamos qué hacer. Intentamos llamarlos con nuestros teléfonos, pero no había señal. Estábamos atrapados en esa maldita cueva con algo que no podíamos entender. Entonces, desde la oscuridad, escuchamos risas. No eran risas normales, eran agudas, distorsionadas, como si algo estuviera imitando la risa de nuestros amigos. Mi piel se erizó. Jorge y yo nos miramos, sabiendo que no era una broma.
Algo o alguien estaba jugando con nosotros. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia la salida de la cueva, pero justo cuando estábamos a punto de salir, las risas se detuvieron y el susurro volvió, más fuerte que nunca. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, como si la cueva estuviera cerrándose detrás de nosotros. Salimos corriendo al aire libre, jadeando por el esfuerzo, sin atrevernos a mirar atrás. Cuando finalmente nos detuvimos, la cueva quedó en silencio otra vez. No había señales de nuestros amigos, ni de la figura oscura. Solo la entrada vacía y el viento que comenzaba a soplar entre los árboles. Esperamos allí fuera durante horas, esperando que nuestros amigos salieran, pero nunca lo hicieron. Al día siguiente, los equipos de búsqueda no encontraron a nadie dentro de la cueva. Dicen que esa cueva está maldita, que quienes se adentran demasiado nunca vuelven a salir. A veces, en noches silenciosas, cuando cierro los ojos, aún puedo escuchar ese susurro. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Lo que me sucedió durante una caminata en Utah es algo que nunca podré borrar de mi mente. El aire fresco del bosque, el silencio a mi alrededor. Todo parecía perfecto, hasta que algo cambió. Mi coche estaba a lo lejos, pero no llegaría tan fácil. Había algo, o alguien, acechándome. Todo comenzó como una simple escapada tras una ruptura dolorosa. Mi ex prometida me había traicionado con mi mejor amigo, así que decidí alejarme. Y el bosque de Wasatch en Utah fue el lugar que elegí. Buscaba paz, pero encontré algo muy diferente. A medida que la lluvia caía con más fuerza, comencé a sentir cómo el miedo se apoderaba de mí. Mi mente trataba de buscar una explicación lógica, pero ¿cómo explicar lo inexplicable? Aceleré el paso, intentando no pensar en lo que podía estar escondido entre los árboles. Cada vez que el viento soplaba, las hojas crujían de una forma que no parecía natural. Mi corazón latía con fuerza, y aunque no quería admitirlo, sabía que algo no estaba bien. Decidí volver a la montaña. Necesitaba altura para tener señal y pedir ayuda. Pero mientras me adentraba más en el bosque, el silencio se hizo más profundo. No era el típico silencio reconfortante de la naturaleza. Era algo mucho más opresivo. Algo que hacía que cada paso se sintiera más pesado. El sonido de mis botas chocando contra la tierra mojada era lo único que rompía la quietud, hasta que escuché algo más. Un ruido seco, como si alguien o algo estuviera pisando ramas detrás de mí. Al principio pensé que era mi imaginación, que quizás la tensión me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces lo volví a escuchar, más fuerte esta vez, más cercano. Mis músculos se tensaron, pero no quería mirar atrás. Me obligué a mantener el ritmo, pero cada vez que avanzaba, ese sonido volvía a aparecer, siguiéndome como una sombra. El sol ya estaba casi por desaparecer, y el bosque se llenaba de sombras alargadas que parecían moverse por sí solas. El viento comenzaba a arremolinarse entre los árboles, trayendo consigo un leve susurro que se mezclaba con la lluvia. Me sentía observado, como si un par de ojos invisibles estuvieran clavados en mí desde las sombras. Finalmente, no pude más, y decidí echar una mirada rápida por encima de mi hombro. No vi nada, pero el miedo seguía ahí, pulsando en mi pecho. Aceleré el paso, casi corriendo ahora. No importaba si me perdía, lo único que quería era llegar a la cima y llamar ayuda. Mi mente comenzaba a imaginar lo peor, y el sonido de ramas rompiéndose detrás de mí se hacía más constante, como si algo o alguien me estuviera cazando. A mitad de camino, los sonidos cambiaron. Ya no era una única fuente de ruido, ahora había más. Escuché un crujido a mi izquierda, luego otro a la derecha. Mi piel se erizó al darme cuenta de que ya no era una sola cosa lo que me seguía. Había varias. Seguí caminando lo más rápido que pude, sabiendo que cada segundo contaba. De vez en cuando miraba hacia atrás, pero las sombras del bosque lo cubrían todo. El miedo se volvió físico, un nudo en mi garganta que me impedía respirar con normalidad. Finalmente, llegué a la cima de la montaña. Por fin había señal en mi teléfono. Respiré con alivio al escuchar el tono demarcado, y cuando la operadora contestó, le solté todo. Mi ubicación, los neumáticos cortados, y esa sensación aterradora de que alguien me estaba siguiendo.
Sin embargo, la llamada no fue suficiente para calmarme. Sabía que aún tenía que bajar y que lo peor no había pasado. Intenté trazar un camino diferente, uno que me mantuviera alejado de quienquiera que estuviera en el bosque conmigo. Mientras descendía, escuché más ruidos, esta vez más cerca. Los pasos se aceleraban y por fin los vi. No pude evitar girarme, y lo que vi me hizo sentir un terror que no puedo describir. 6 figuras, todas vestidas de blanco, corriendo hacia mí entre los árboles. Mi corazón estaba a punto de explotar. Ver a esas figuras correr hacia mí, sus pasos rápidos y decididos, fue lo más aterrador que he experimentado. No esperé ni un segundo más. Giré sobre mis talones y comencé a correr a toda velocidad, ignorando los ruidos de las ramas y hojas bajo mis pies. El bosque era un laberinto de sombras, y cada vez que escuchaba el crujido de una rama detrás de mí, sentía que estaban más cerca. La adrenalina me mantenía en movimiento, pero mis piernas comenzaban a doler. Los sonidos de sus pasos no se detenían, parecían multiplicarse, como si más figuras se unieran a la cacería. No me atreví a mirar atrás otra vez. Sabía que, si lo hacía, tal vez perdería el control y caería. Mi única esperanza era llegar al coche, donde la policía ya me esperaba. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, pude ver la luz de las luces intermitentes de un coche a lo lejos. Un alivio fugaz me recorrió el cuerpo, pero sabía que no estaba a salvo todavía. Sentía que en cualquier momento podrían atraparme, tirar de mí hacia la oscuridad del bosque. Corrí más rápido de lo que jamás había corrido en mi vida. Cada músculo de mi cuerpo estaba al borde del colapso, pero no podía detenerme. Mi vida dependía de ello. Cuando llegué al coche de la policía, me desplomé frente al oficial, respirando con dificultad, casi sin poder hablar. Mi cuerpo estaba temblando de la tensión y el miedo. El oficial se acercó rápidamente, pero antes de que pudiera decir una palabra, giré la cabeza hacia el bosque, esperando ver a esas figuras, pero no había nada. El bosque estaba en completo silencio, como si nunca hubiera habido nadie allí. El policía me ayudó a levantarme y me explicó que había llamado a la asistencia para arreglar mi coche. Mientras esperaba, le conté todo: cómo me habían seguido, los neumáticos cortados y lo que había visto en el bosque. Lo que me dijo me dejó helado. Según él, en esa parte del bosque, era común encontrarse con grupos de personas que realizaban rituales extraños. La zona tenía una larga historia de sectas y cultos. Tuviste suerte de salir con vida, me dijo con un tono serio. En ese momento, todo lo que quería era salir de allí lo más rápido posible. Desde ese día no puedo dejar de preguntarme qué hubiera pasado si no hubiera llegado a tiempo. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Y por qué me perseguían? Nunca lo sabré con certeza, pero hay algo que sí sé: nunca más pondré un pie en esos bosques, porque aunque el bosque esté en silencio, no significa que esté solo. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre he sido un amante de la naturaleza. Para mí, las caminatas largas en la montaña son la mejor forma de desconectar de la rutina. Sin embargo, después de lo que viví el año pasado, no puedo volver a entrar a un bosque sin sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Aquella tarde, lo que parecía ser una caminata más, se transformó en una experiencia que aún me persigue en mis sueños. Había decidido aventurarme en un sendero poco conocido, uno de esos que no aparecen en los mapas oficiales. Me gustaba descubrir lugares nuevos, lejos de los turistas. El aire era fresco, los árboles crujían suavemente con el viento, y los sonidos de la naturaleza eran lo único que me rodeaba. Pero conforme avanzaba, la tranquilidad se transformó en inquietud. Sentí que algo no estaba bien. El sendero era estrecho, casi devorado por la maleza. Mis botas se hundían ligeramente en el suelo húmedo por la lluvia del día anterior. Estaba solo, o al menos eso pensaba. A unos kilómetros de haber comenzado, noté que el bosque parecía más denso de lo habitual. Los árboles eran más altos y las sombras se alargaban, aunque aún faltaba bastante para el atardecer. De repente lo vi. A lo lejos, entre los árboles, una silueta oscura. Apenas perceptible, pero allí estaba. Me detuve en seco, entrecerrando los ojos para intentar distinguir mejor lo que estaba viendo. Podría haber sido un tronco o una rama caída,
Pero algo en esa figura no se veía natural. No se movía, pero tampoco era completamente estática. Era como si estuviera esperando. Decidí continuar, diciéndome a mí mismo que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. A medida que caminaba, me di cuenta de que el bosque estaba en completo silencio. No había canto de aves, ni insectos zumbando, nada. Solo el sonido de mis pasos y mi respiración. Traté de no pensar en ello, pero la sensación de estar siendo observado era cada vez más intensa. No pude evitar voltear a ver aquella silueta otra vez, pero ya no estaba allí. Empecé a caminar más rápido, intentando mantener la calma. Mi mente trataba de buscar explicaciones lógicas. Tal vez era solo otro excursionista o un animal que se había movido, pero cuanto más me adentraba en el bosque, más notaba que algo no encajaba. El silencio era abrumador y de vez en cuando juraría que escuchaba un leve crujido a mis espaldas, como si alguien me estuviera siguiendo, pero cuando me volteaba, nada. Después de un rato, llegué a un claro en el bosque. Era una pequeña apertura entre los árboles donde la luz del sol apenas lograba entrar. Decidí detenerme allí para recuperar el aliento, pero al hacerlo, lo vi de nuevo. Esa misma silueta, ahora más cerca. No podía ser una coincidencia. Esta vez me quedé congelado, sin saber si debía seguir o retroceder. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para hacerme girar bruscamente. No había nadie, pero el susurro seguía allí, como si viniera de todas direcciones. Mi instinto me decía que debía salir de allí cuanto antes. Así que giré sobre mis talones y comencé a caminar de regreso por el sendero. Pero la silueta, ahora claramente humana, me seguía, desplazándose entre los árboles como una sombra. Mi ritmo se convirtió en una carrera. Cada vez que miraba hacia atrás, veía esa figura oscura acercándose más. No corría, pero se movía de forma rápida, casi deslizándose entre los árboles. El sendero que antes parecía claro ahora se sentía como un laberinto sin fin. Mi respiración era rápida y mi corazón latía desbocado. Logré divisar el final del sendero. Mi coche estaba aparcado no muy lejos, a la salida del bosque, pero la figura seguía ahí, acechándome desde las sombras, cada vez más cerca. Corrí sin mirar atrás, temiendo lo peor, sintiendo que en cualquier momento esa cosa me alcanzaría. Cuando llegué a mi coche, las manos me temblaban tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Subí al coche y miré por el retrovisor. No había nada. El bosque estaba en silencio, como si todo lo que había experimentado no hubiera sido real. Mi respiración seguía agitada y el sudor me empapaba la frente. Pero cuando encendí el coche y encendí las luces, allí estaba, de pie, justo al borde del bosque, observándome. Esa figura oscura, inmóvil, como si supiera que había logrado escapar por poco. Conduje lo más rápido que pude, alejándome de ese lugar maldito. Desde ese día, no puedo evitar pensar en lo que vi. ¿Era real? ¿Era un espectro o solo mi mente jugando conmigo? Lo único que sé es que nunca volveré a ese sendero. Y cada vez que entro a un bosque, siento que algo o alguien podría estar vigilándome desde las sombras.